quiero compartirla con ustedes. Creo que es algo fundamental para nuestra vida espiritual, para la verdadera vida de fe, la vida de creencia. Y bueno, esta palabra, como les comentaba, está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y bueno, antes de comenzar, quiero orar, darle gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo y poner una alabanza que me gusta mucho. Habla de cómo una vez que nosotros somos salvos, una vez que hemos creído en Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Creador, Dios ha derramado un sinfín de bendiciones. En el libro de Efesios habla toda esta bendición, la adopción que nosotros recibimos de parte de Dios. No fue una obra, no fue que nosotros fuimos recibidos por Dios por medio de algún mérito, alguna obra, sino que fue Dios, como en una adopción común. Es el Padre quien adopta al Hijo y es el Padre quien escoge al Hijo. Y en este caso ocurrió lo mismo. Es Dios mismo quien tomó la iniciativa. Es Dios mismo quien tomó la iniciativa de adoptarnos, de hacernos hijos, de hacernos herederos con Dios. Y dice la Biblia, coherederos con Cristo. Y todo aquello que Cristo le fue dado en el reino de los cielos, también la promesa es para nosotros, para todos los que hemos creído en Jesús. Y leí esta palabra y esta canción me gusta mucho porque habla mucho de cómo es Dios siempre. Aunque nosotros fallamos, aunque nosotros día con día cometemos faltas y cometemos errores, pecamos, y dice la Biblia que no hay justo que no peque, ¿no? Pero Dios dice ahí que nunca ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ni tampoco Dios 7 veces pecará el justo, dice, pero Jehová le levantará. Así es que nosotros podemos confiar en eso, en descansar en Dios, en quién es Dios, en que es Dios el que nos sostiene en medio de nuestra falta y de nuestras fallas, en medio de nuestras debilidades, porque fuimos hechos del polvo de la tierra, fuimos hechos débiles, pero la debilidad, cuando el ser humano reconoce que es débil, entonces está preparado, está listo para recibir la gracia de Dios. Por eso Dios, a través de Jesucristo, hablaba y decía que al vil y al menospreciado ha escogido Dios. A esta persona que se reconoce que es débil, que es lo vil, lo menospreciado de este mundo, para que Dios se manifieste, se glorifique a través de esa persona, de ese ser débil, que reconoce su necesidad de Dios en todo momento. Y esta canción me gusta mucho por eso, porque habla de cómo el carácter de Dios nos va a sostener aún en medio de nuestra poca fe, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestra incredulidad. Dios nos sostiene siempre, ha prometido y lo hará siempre, en todo momento, no solo en medio de esta pandemia, en medio de todas las tribulaciones que podamos vivir, sino también en la eternidad. Siempre Dios estará ahí y dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Les decía cómo esta canción me gusta mucho porque habla cómo Dios en medio de tantas debilidades que nosotros podemos llegar a tener, en medio de tantas situaciones o tribulaciones que puede estar viviendo el mundo entero, Dios es quien nos sostiene, aún en medio cuando tenemos una fe débil, cuando tenemos un corazón débil. Dios ha prometido sostenernos y sustentarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo acercarnos, ¿no? Solamente acercarnos al trono de su gracia. Y si me acompañan ahí, a 2 de Corintios, capítulo
12. Lo voy a poner de todos modos en la pantalla por si alguno no tiene su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo es el último de los discípulos, de Jesucristo. Pablo fue no escogido como el resto de los discípulos. Pablo había pasado, era perseguidor de la iglesia. Pablo había perseguido ya la iglesia de Jesucristo, había matado cristianos, había comenzado Pablo a perseguir a la iglesia de una manera que la asolaba, dice, y sinceramente en Pablo no había nada, ¿no? Absolutamente nada que pudiera en Pablo no había absolutamente nada que Pablo pudiera tener algún mérito por sí mismo para poder recibir esta gracia, esta bendición de parte de Dios. No había absolutamente ninguna gracia en él que Dios pudiera recibirlo por medio de la gracia de Dios. Todo lo que Pablo había hecho era perseguir a su propia iglesia, y aún así Dios, en su gracia y en su misericordia, decidió salvar a Pablo, extender su misericordia, y Pablo se convierte al Señor Jesucristo después de estar en medio de una religión. Él era judío. Pablo celosamente buscaba cumplir los mandamientos y la ley de Dios, cumplir no solamente los 10 mandamientos que normalmente conocemos, sino todos los mandamientos que la ley expresaba, que son 613, los mandamientos también de todo lo que eran los rituales y todo esto. Y Pablo era muy celoso de su religión, perseguía de una manera celosa a todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Y Pablo se había propuesto en su corazón destruir a todos los cristianos porque iban en contra de su propia religión. Y aunque Jesús fue judío, era judío, hablando de Jesucristo siendo hombre, y Jesucristo nació bajo la ley y conocía perfectamente las escrituras, Pablo no reconocía a Jesucristo, pero Dios, en medio de esta persecución, Dios decidió salvar a Pablo. Dios decidió salvar a Pablo y extender su gracia y su misericordia, así como Dios lo ha hecho con nosotros, ¿no? Que nosotros pudimos haber tenido una religión, pudimos haber aún sido muy celosos de esa religión y haber practicado nuestra religión de manera muy celosa, ¿no? Pero nosotros no alcanzábamos la gracia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios por medio de nosotros, de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos. No importa cuán celosos hayamos sido por nuestra religión o por nuestra forma de pensamiento, no importa cuánto hayamos nosotros invertido en eso, dice la palabra de Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí en este capítulo, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, el versículo 3, Pablo ya fue alcanzado por Dios. Pablo se convierte. ¿Y qué significa que Pablo se convierta? Significa que Pablo reconoció a Jesucristo, ¿no? Significa que Pablo, el Pablo religioso, el Pablo celoso, el Pablo que había perseguido a la iglesia durante mucho tiempo y había dedicado su vida a cumplir todos los mandamientos y las ordenanzas que la ley le había impuesto, y que se da cuenta que a pesar de todo su esfuerzo él no había alcanzado la salvación.
no había alcanzado la gracia y el favor de Dios a pesar de tanto esfuerzo. Y aquí Pablo ya había sido alcanzado por Dios. Y Pablo describe uno de los eventos a partir del versículo 3, uno de los eventos más importantes en la vida de Pablo. Y dice Pablo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No sé si se esté viendo en sus pantallas. Déjenme ver nada más para compartir esta parte del... Aquí está. Ok. Vamos a ver a partir del versículo 3. Dice, y conozco al tal hombre, ¿no? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y este hombre dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjense cómo dice, me gloriaré en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Por qué? Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca, respecto a la cual 3 veces he rogado a Dios, al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, de una manera muy extraña, ¿no? De una manera contraria a todo lo que este mundo nos busca que podamos creer y que podamos aceptar en nuestro corazón. El poder decir que nosotros somos fuertes, que podamos pensar que nosotros podemos creer en nosotros mismos y tratar buscando de ser una mejor versión de nosotros mismos o buscando alcanzar, ¿no? El éxito o nuestras metas personales o la felicidad aún dentro de nuestro propio corazón. Pero Pablo escribe de una manera totalmente contraria a todo lo que el mundo busca, ¿no? Enseñarnos. Y aquí Pablo está hablando respecto a la experiencia que él tuvo. Dice, conozco a tal hombre. Está hablando Pablo de sí mismo. Y él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sabe, Dios lo sabe, no sabe cómo ocurrió esta experiencia que tuvo Pablo, este hombre del que está hablando. Y este hombre fue arrebatado al paraíso, al mismo cielo. Y las cosas que Pablo oyó, las cosas que Pablo oyó en ese lugar, en el paraíso, en el cielo, esas cosas que Pablo escuchó, dice que son palabras inefables. O sea, no hay manera, dice Pablo, de describir las cosas tan grandes y tan profundas que escuché y que vi en ese lugar. Dice, y que no les dado al hombre expresar. Pablo no puede expresar lo que él vio y lo que él escuchó en ese lugar. Y Pablo dice de sí mismo que de tal hombre, ese hombre que fue arrebatado, se puede gloriar. Y dice, pero de mí mismo, o sea, de lo que Dios hizo, me puedo gloriar. De aquel hombre que fue arrebatado, que fue llevado al mismo trono de la gracia, que pudo mirar las cosas que el hombre no puede ver por sí mismo. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré.
En nada me puedo gloriar, sino en mis debilidades, dice Pablo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos pensar, no? O sea, ¿cómo podemos gloriarnos? ¿Cómo podemos gloriarnos en nuestras debilidades, no? En las cosas en las que nosotros no tenemos fuerza o no tenemos capacidad, o en las cosas que nosotros a través de este tiempo de ser cristianos o de no serlo, y que nosotros hemos buscado ser fuertes en esa área, y lo que Dios está escribiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo, dice que en Pablo no se gloria en nada de lo que él hizo, en todo esto que Pablo consiguió, ¿no? Sino que él se podía gloriar únicamente en lo que Dios hizo, de que fue arrebatado y que conoció a Dios mismo, ¿no? Y eso no tiene ningún mérito, Pablo, sino únicamente la gracia de Dios. Dice, pero lo dejo para que nadie piense más de mí, de lo que ve o de lo que oye de mí, porque lo que ven de Pablo y lo que oyen de Pablo no es en sí mismo que provenga de la fuerza de Pablo o de un super Pablo que ha podido ser súper poderoso, súper grande, ¿no? Sino que todo lo que ven en él y lo que oyen de Pablo es la obra de la gracia y del poder del Espíritu Santo en Pablo. Y así de la misma manera nosotros, cuando alguien mira en nosotros algo, ¿no? Si alguien puede mirar en nosotros una gracia, puede mirar en nosotros un don, una misericordia, realmente eso no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que no tenemos nada, como decía Pablo, en qué gloriarnos nosotros. No es que yo soy súper misericordioso y soy súper bueno y yo he conseguido todo lo que he conseguido por medio de mis propios méritos y mis propios esfuerzos. Y Pablo decía que él no tiene nada de qué gloriarse. Aún en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Si podemos trabajar y alcanzar algún éxito en esta vida, si podemos trabajar o hacer algún esfuerzo y alcanzar algún deseo personal, la fuerza que recibimos no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, porque Él es el que nos ha dado la fuerza para poder trabajar. Y entonces Pablo habla de esto, ¿no? De cómo él no se está gloriando en lo que él hizo, sino en lo que Dios ha hecho en él, de cómo Dios lo llevó. Y Pablo podría tener de qué gloriarse en esto, porque nadie fue arrebatado como Pablo, fue llevado al tercer cielo. Nadie vio lo que vio Pablo, ni siquiera ninguno de los otros apóstoles, o por lo menos que se describa esto que Pablo dice que vio, y que vio algo maravilloso, algo inefable, algo de lo que no le es permitido al hombre expresar, que fue algo tan maravilloso y tan grande, y Pablo no lo puede expresar. Y Pablo podría gloriarse en esto, pero no, porque no fue dado por algún esfuerzo de Pablo, sino fue dado por la obra de Dios en Pablo. Y en el versículo 7 dice, y esto ocurrió para que, o sea, esto que ocurrió y que Dios hizo en Pablo, tenía un propósito, ¿no? Y cuando vemos aquí en el versículo 7, cómo comienza y dice, ¿y para qué? Esto habla del propósito por el cual Dios hizo esto en la vida de Pablo. Y dice, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltara, o sea, que Pablo no pudiera decir, no, sí, claro, yo soy más apóstol que cualquiera de los otros apóstoles, que Pablo, que Juan, ¿no? Que Jacobo, que cualquiera de los otros apóstoles, yo pudiera exaltarme de manera mayor porque yo fui llevado al tercer cielo, ¿no? Y dice que él podría hacerlo, pero para que no se exaltara Pablo de esa manera, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo, para que no se exaltara respecto a esa experiencia que había él vivido. Y Dios tenía un propósito por el cual
no solo Dios lo había llevado al tercer cielo y lo que había visto Pablo ahí y lo que había ocurrido con Pablo, sino cuando Pablo fue vuelto, y como dice Pablo aquí, no sabe si fue en el cuerpo o fue en su espíritu, no sabe cómo ocurrió esto, pero él sabe, él lo vio, él lo vivió. Pero Dios, para cuidar a Pablo, para cuidar el corazón de Pablo y que Pablo no se apartara, no se enalteciera de lo que él había vivido y de que él era apóstol, que había sido llamado por Jesucristo mismo de manera personal, y para que él no se enalteciera, dice que Dios le ha dado un aguijón en su carne. Dios le puso un aguijón. No, hay muchas teorías respecto a eso. Algunos dicen que Pablo estaba sufriendo algún tipo de ceguera, que Pablo estaba sufriendo algún tipo de enfermedad, ¿no? Y cuando se habla de este aguijón, podemos pensar nosotros como en el aguijón de una abeja, ¿no? O de un abejorro que le fue puesto y que le podía causar dolor. Pero esto habla, Pablo lo que está hablando es en un sentido más como de militar, ¿no? Se traduce mejor como una lanza, ¿no? Como algo mucho más grande y mucho más profundo, y que le fue puesto en su carne, dice, para que Pablo no se enalteciera. Y Dios a través de esto, en la vida de Pablo, estaba Dios cuidando a Pablo, que Pablo no se enalteciera, que Pablo no se enaltezca en sí mismo, en lo que él experimentó, en lo que vivió, y que aún ahora es apóstol de Jesucristo, para llevar el mensaje a los gentiles. Y dice respecto a lo cual, dice, Dios le ha dado, ¿no?, un aguijón en su propia carne, un mensajero de Satanás que lo abofeté para que Pablo no se enaltezca. Y Pablo había rogado, dice, respecto a lo cual en el versículo 8, Pablo había rogado a Dios, respecto al cual rogué a Dios, dice, 3 veces que me lo quitara, ¿no? Que lo quitara de mí. Y Pablo buscaba a Dios y oraba a Dios y clamaba seguramente a Dios por esto que estaba pasando Pablo, por la situación en la que él vivía siendo apóstol. Y es increíble porque Pablo llegó a sanar a algunas personas, y seguramente Pablo oraba por su misma salud, por esto, para que lo que él estaba viendo en su carne, Dios pudiera quitarlo de él. Pero dice que, veamos cómo dice el versículo 8, ¿no? Respecto a cuál 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9 dice, y me ha dicho, o sea, Dios respondió a Pablo. Entonces Pablo pidió de una forma en la que Pablo pensaba de sí mismo que le convenía, ¿no? Que él tenía una necesidad de la cual era un aguijón en sí mismo, no se sabe ciertamente qué, se especulan muchas cosas, pero lo importante aquí es que Dios, a través de ese aguijón que había puesto en su carne, Pablo no se enaltecía su corazón y estaba continuamente dependiendo. A través de este aguijón que Dios puso en su carne, Pablo buscaba y estaba dependiendo continuamente de Dios. Y entonces Dios en el versículo 9 le responde a Pablo. Y podemos ver, o sea, no es que Dios no respondiera a Pablo. Dios respondió a Pablo, pero la manera en la que Dios respondió a Pablo no es la manera en la que Pablo oraba a Dios que la quitara, sino que Dios le responde de una forma más grande, de una forma más profunda, de una forma más gloriosa que la que Pablo hubiera esperado, siendo él mismo apóstol y sanando a otros. Pablo no es sanado por Dios si es que fue alguna enfermedad o el aguijón que Pablo pudiera tener en su carne. Y Dios le dice a Pablo, y me ha dicho Dios, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, Pablo decía, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, en lo que soy débil.
¿Para qué? Para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, es locura, ¿no? El mundo te dice, no, tú puedes, esfuérzate, aún dentro del mismo cristianismo, en las mismas iglesias, usan a veces hasta este versículo de todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Y se predica esto como más en la carne de alcanzar y ser un cristiano, como dice mi pastor, un cristiano Saiyajin, ¿no? Súper wow. Pero Pablo extrañamente dice que él se gloriaba en sus debilidades. Y había rogado a Dios que le quitara este aguijón 3 veces. Y Dios sí respondía a su oración. Pero no la manera en como Dios, no la manera en como Pablo, pedía a Dios que se la quitara, ¿no? Que lo librara de este aguijón. Sino de la manera en como Dios, no de la manera en que Pablo solicitaba, sino de la manera en como Dios veía la necesidad que Pablo tenía en su corazón. Que Pablo pudiera aprender a depender en todo tiempo, en todo momento, y a través de este aguijón que Dios había permitido en su carne, depender de la gracia de Dios. Por eso Dios le dice en el versículo 9, Pablo, bástate mi gracia, no quitaré. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No quitaré ese aguijón. ¿Por qué? Porque a través de este aguijón, tu corazón se mantiene dependiente de mí. A través de esta situación que estás viviendo, tu corazón se mantiene, yo te puedo sostener en esto que tú no puedes hacer, que tú no puedes resolver. Yo, en lo que tú eres débil, yo te sostengo, Pablo. Por eso, bástate mi gracia. Porque en eso que tú eres débil, se perfecciona mi poder en ti. Y nosotros, ¿cuántas veces buscamos a Dios, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces en las que yo oro a Dios y busco a Dios pensando que Dios me ayuda a resolver una situación de una manera o de cierta forma, ¿no? Pensando que ese es lo mejor para mí, o lo mejor para alguien o para mi familia, ¿no? Y específicamente le puedo pedir a Dios, Dios, ayuda a esta persona de esta forma, o dale ciertos recursos, o provéele en su necesidad, o sana a su familia, a su familiar, a su padre, a su madre, ¿no? Con esta situación del coronavirus, muchas personas, ¿no? Nos piden que oremos por ellos. Por ahí compartía un hermano mío que es pastor que oráramos por su hija porque su hija estaba contagiada del coronavirus, ¿no? Y nosotros podíamos orar a Dios, Señor, sánala, ¿no? Sana a su hija del coronavirus, sana a tal persona. Señor, ayúdame en esto, dame esto, o requiero de esto, Señor. Pero muchas veces, y en la mayoría de las veces dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios, o sea, la manera en cómo Dios piensa, no son los pensamientos del hombre, ¿no? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes, a través de cada obra y de cada situación y de cada problema que podamos estar pasando o experimentando, o en medio de esto que estamos viviendo y de esta enfermedad y esta cuarentena. Dios quiere llevarnos a cada uno a aprender a depender de Él, y que su gracia sea suficiente, que nos baste, que podamos descansar siempre en esa gracia que está fluyendo a través de Jesucristo, ¿no? Que la trajo Dios mismo a través de Jesucristo. Cristo no es que trajera Cristo la gracia, es que Cristo es la gracia para nosotros. No es que Cristo bajara las bendiciones de Dios, es que Cristo es la bendición de Dios. No es que nosotros tengamos que hacer algo para agradar a Dios o para recibir la bendición de Dios, sino que Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo Jesucristo a la cruz con un propósito, reconciliarnos consigo mismo. No fue
No fuimos nosotros el que buscamos la reconciliación con Dios. No fuimos nosotros, porque dice la Biblia en Romanos que nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios, que cada uno se apartó, ¿no? Por su propio camino. Cada uno tomó su propia decisión y su propio camino, y cada quien hizo lo malo delante de Dios. Pero Dios fue el que tomó la iniciativa y Él vino a nosotros. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se despojó de su trono, de su reino, dejó todo lo que le daba gloria y honra, y se hizo siervo y tomó un cuerpo y vino a nosotros, y Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Un padre siempre tiene un anhelo cuando el hijo está distanciado del Padre por su rebeldía, por su necedad, porque se cree autosuficiente y que no necesita del Padre, y se aleja y se aparta. El Padre siempre tiene un deseo profundo en su corazón. Y ese deseo profundo en su corazón del Padre es que el Hijo regrese y que el Hijo vuelva, ¿no? Y cuando un padre verdaderamente ama a su hijo de manera profunda, con un corazón de padre, el Padre, no importa de la manera en cómo regrese el hijo, no importa. Lo importante para el Padre es que el hijo regrese a sí mismo, ¿no? Al Padre, para que el Padre pueda ver por él, para que el Padre pueda cuidar de él, para que el Padre pueda sostenerle, ¿no? Y ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Padre. Por toda la humanidad y por toda la creación, el Padre tiene un anhelo, ¿no? A cuidar de la humanidad, sostener a la humanidad. Pero el hombre se ha rebelado contra Dios, ¿no? De manera sistemática, en contra de todas las cosas que Dios estableció. Y el hombre solo muestra su rebeldía en contra de Dios. Y el hombre no quiere volver a Dios, o quiere volver a Dios a su forma, a su manera, ¿no? A través de sus propias reglas, de sus propios méritos, establecer sus propios caminos para llegar a Dios. Pero Dios estableció una sola forma, ¿no? Y Dios estableció una sola manera, la gracia, su gracia inmerecida, ¿no? No merecemos ese regalo, no merecemos a su propio Hijo, no merecemos a Jesucristo, que Dios lo entregó y lo abandonó. Esta palabra, cuando Cristo dice tetelestai, ¿no? Que significa, Padre, toda la deuda fue cubierta, todo fue pagado, no quedó nada pendiente por cubrir. Todo lo pagué a través de mi sangre. Y Jesucristo dice, consumado es, ¿no? Tetelestai. Y ciertamente cuando nosotros nos acercamos a Dios con ese corazón de saber, ¿no? Que no es por nosotros, que no merecemos este regalo que Dios dio a la humanidad, y que Dios tiene un anhelo de llamar a cada hombre a que venga a Él nada más. Porque el hombre piensa, ¿no? Yo para acercarme a Dios tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de ciertas cosas de mi vida, ¿no? Tengo que dejarlas para acercarme a Dios. Pero Dios no está esperando que nosotros dejemos de hacer esto o seamos buenas personas para venir a Dios. Porque entonces Jesucristo dijo, ¿no? Yo no vengo por los sanos, ¿no? Yo no vengo por los buenos, yo no vengo por los justos, aunque no hay justo ni uno solo. Yo no vengo por los justos, sino por los pecadores. Y si tú te reconoces esta noche pecador, y tú reconoces que has fallado a Dios, y que has pecado contra Dios, no importa cuán pequeño pueda ser tu pecado, o que tú creas cuán pequeño es tu pecado, o qué tan bueno puede ser, o qué buena persona puede ser, yo te tengo que decir algo. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas que Dios, entender que Dios perdonó cada uno de tus pecados, por más pequeño que sea tu pecado, o por más grande que sea tu pecado, según tu propio concepto. Porque dice la Biblia que todo aquel que pecare ciertamente morirá, ¿no? Ha muerto espiritualmente. Pero Dios ha venido a traer vida, y vida abundante a través de Jesucristo. Entonces Pablo, viviendo esta situación y pasando esta situación y este aguijón, le ruega a Dios que lo quite. Pero Dios le dice, Pablo, no, mi respuesta es no lo quitaré.
pero te daré algo más grande, algo mayor que quitarte eso que estás viviendo en tu carne. Te daré algo más grande, te daré mi gracia, Pablo. Y que esa gracia te baste, ¿no? Y te será suficiente, porque aún en medio de esa prueba y de esa tribulación, no quitaré la tribulación a la prueba, pero sí te daré mi gracia, te daré mi Espíritu Santo, que te ayudará a pelear en medio de esta situación y de esta batalla, y podrás, por encima de eso, tener victoria. No por ti, Pablo, sino por medio de mi Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, ¿no? Que te será dado. Entonces Dios le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. Entonces Pablo dice, por tanto, cuando Pablo entiende que esta es la respuesta de Dios a su necesidad, Pablo dice, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que cuando nos gloriamos en esas debilidades que nosotros tenemos, pueda entonces reposar sobre nosotros el poder de Cristo, el poder de Dios. Que repose sobre nosotros el poder de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Que repose sobre nosotros el poder de Cristo, el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo que reposa en nosotros. Así es que nosotros, ¿en qué estamos batallando? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Qué pecado o qué situación no hemos podido tener victoria o no hemos podido vencer? ¿O en qué estamos luchando el día de hoy? ¿O en qué estamos temiendo el día de hoy en medio de esta situación y de esta pandemia y de esta condición en la que Dios permitió a todo el mundo entrar, ¿no? ¿Y cuál es nuestra situación en este momento? ¿Cuál es el aguijón que Dios está usando en nuestra carne? ¿Cuál es nuestra debilidad? Y que nosotros hemos buscado depender de nosotros mismos. Y este es el gran problema del ser humano. Este es el gran problema del hombre. El hombre continuamente busca esforzarse, tratar de tener victoria en ciertas áreas de su vida, en cierto pecado en el que puede estar batallando, y está buscando tener victoria en eso, pero lo está haciendo en sus fuerzas. Lo está haciendo buscando y luchando en sí mismo y tratando de vencer, ¿no? Tratando de vencer eso que le está acongojando, que le hace sentir aún condenado, ¿no? Por no poder vencer esto. Pero Dios le dice, ¿no? Bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que el poder de Dios repose sobre nuestras debilidades. Y mira, yo muchas veces he tratado de vencer algunas cosas, ¿no? O de alguna manera cierta tentación o cierta situación, pero muchas veces no he tenido victoria en medio de ellas. ¿Por qué? Porque al final me doy cuenta que estoy buscando depender de mis propios recursos, pero mis propios recursos no me darán victoria sobre esas cosas, sino que lo único que me puede dar victoria sobre cualquier situación y cualquier aguijón que me haya sido dado o me permita Dios tener en este momento o durante mucho tiempo, lo único que me puede dar victoria es la gracia de Dios. La gracia de Dios, su Espíritu Santo, y que por haber creído me fue dado, ¿no? Entonces, Pablo no solo se gloría en sus debilidades, no solo reconocía, Dios, yo soy débil en esto, yo no puedo vencer, yo no tengo poder para vencer en esto, pero yo sé, Señor, que tú sí has vencido, no solo vas a poder vencer, sino que tú has vencido ya en la cruz del Calvario todas estas cosas. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Y el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando somos débiles, entonces soy fuerte. Y esto es, como les digo, es locura, ¿no? Porque ¿quién puede decir, ¿no? ¿Quién puede hablar? Alguien que no conoce a Dios y que pueda expresarle a otra persona, es que para que puedas ser fuerte, tienes que ser débil, ¿no? Tienes que ser débil para que logres alcanzar ser fuerte, ¿no?
Pero esto es lo que Dios le está enseñando a Pablo a través de este aguijón y de esta situación que Pablo está viviendo. Y le está diciendo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Pablo, mi gracia te sostendrá, mi gracia te fortalecerá, mi gracia te hará fuerte en medio de tus debilidades. ¿Y qué tienes que hacer tú, Pablo? Reconocer, ¿no?, tu debilidad. Entonces Pablo se gloriaba en eso, porque él podía ver que en lo que él era débil, entonces Dios se hacía fuerte, ¿no?, en él. Entonces se podía ver el poder de Dios a través de Pablo, y entonces no solo ver Pablo y gozarse en su debilidad y gloriarse en su debilidad, sino que los demás podían ver el poder que estaba habitando en Pablo y reconocer no a Pablo, sino a Dios en la vida de Pablo. Entonces, yo hoy te invito, ¿no?, que medites, que pienses, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es lo que en este tiempo o durante tu vida cristiana o si no eres cristiano aún y no has conocido al Señor Jesucristo, qué es en lo que estás batallando? ¿Qué es lo que te está haciendo al día de hoy sufrir, padecer, sentirte condenado, sentir que no tienes victoria? ¿Qué es lo que te hace? Pero en medio de eso, si tú reconoces de lo profundo de tu corazón que eres débil, que no has podido tener victoria, que no has podido vencer, ¿no?, aún tu pecado, ¿no?, seas cristiano o no, seguramente te pasa como a mí me ha pasado, como me está pasando, ¿no? No he podido tener victoria en cierta área porque he estado dependiendo de mí mismo, de mi fuerza, y no estoy dependiendo de Dios, de su Espíritu Santo. Y cuando dependemos y aprendemos a depender de Dios, aún en medio de nuestro pecado, entonces podemos tener victoria. Podemos ver cómo reposa en nosotros el poder de Dios, el poder de Cristo y su gracia, que todo lo cambia. Entonces yo te invito en esta noche, ¿no? Ven a Dios, ven a Cristo, reconoce, ¿no? Yo soy débil, Señor. Yo no he podido tener victoria en cierta área, yo no he podido tener victoria en cierta situación, en cierto sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de esta pandemia, tener victoria en medio del temor, y qué va a pasar, y de dónde voy a tener para comer y para salir adelante de esta situación, o qué va a pasar con mi negocio en un futuro, o tenemos nuestra confianza en algo más que no es Dios. Y en medio de todo eso, lo único que Dios quiere es que nosotros reconozcamos esto. Señor, yo no puedo, te necesito tu gracia, necesito que tú intervengas, necesito que tú hagas la obra en mí, dentro de mi corazón. Y si tú estás en este punto, esto es lo que la Biblia le llama, ¿no?, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento reconoce que no puede solo, reconoce que necesita la gracia de Dios, que necesita la misericordia de Dios en su vida y que necesita el poder de Dios, algo que nosotros no podemos vencer, como dice Lucas 2, ¿no? Porque lo que es imposible para el hombre, todo aquello que ha sido imposible para ti, para Dios es posible. Dios nos puede dar victoria en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. Y como Pablo decía, ¿no?, y escribió en Romanos, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esa confianza y esa debilidad que Pablo miró en sí mismo y que continuamente veía en sí mismo, lo hacía buscar y depender de Dios a través de buscarlo, a través de la oración y a través de su palabra. Y eso logró que Pablo escribiera casi el 50% del Nuevo Testamento. Y cuando leemos esto y vemos todo lo que Pablo vivió y sufrió y padeció, no fue Pablo, ¿no?, el super Pablo, sino un hombre débil, un hombre con defectos y con situaciones,
un hombre pecador que no podía tener victoria en muchas cosas, pero un hombre que reconoció la necesidad que tenía de Dios, de su salvación y de su poder para poder tener victoria en todas las cosas que él estaba viviendo. Y aún en medio de esto que tenía atravesado en su carne, este aguijón, Dios le ayudó y le enseñó a tener victoria. Así nosotros, Dios solo espera que nos acerquemos a Él buscando recibir, ¿no? Y que el poder de Dios repose en nuestros corazones. Aquí podemos ver, como dice el versículo, ¿no? Zacarías, si me acompañas a Zacarías, capítulo 4, versículo 6, si no puedes, solo para cerrar, ¿no? Dios dice en Zacarías 4, 6, y entonces respondió y me habló diciendo, Dios le respondió a Zacarías, esta palabra, ¿no? Esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Dios nos dice, ¿no? No es con tus fuerzas, no es con lucha, no es con pelea, no es con tus fuerzas, sino con mi Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no has tenido victoria, ¿no? Como yo en algunas cosas, en algunas situaciones, hoy puedes venir a reposar, ¿no? A Dios, a descansar a Dios, reconocer que le necesitas, que eres débil y que has intentado, ¿no? O hemos intentado hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿no? Pero no hemos tenido victoria. Y Dios hoy dice, no es con nada de eso, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:6. Te pido que me acompañes. Voy a poner nuevamente la canción que escuchamos al principio. Toma un tiempo para adorar a Dios, para reconocer a Dios, para reconocer que le necesitas y que en medio de todo esto, ora a Dios, platica con Él y dile, Señor, te necesito porque soy débil, Señor, pero quiero que tu poder repose sobre mí. Amén. Vamos a orar. Dios, te alabamos, Señor. Señor, cuando nosotros somos fuertes, cuando nosotros buscamos ser fuertes, Señor, simplemente terminamos cansados, terminamos agobiados, no podemos obrar en nosotros mismos, no podemos encontrar la gracia y la felicidad dentro de nosotros mismos, sino que esto lo encontramos afuera, Señor, en ti, en tu Hijo Jesucristo. Ya nos fue dada, Señor, toda gracia y toda victoria y todo poder en Cristo Jesús para que podamos vivir, como dice tu palabra, Señor, de una manera quieta y reposada, Señor. Y tú has dado ejemplo a través de tu palabra de todos aquellos hombres que pudieron reconocer su debilidad y su necesidad y aprendieron a depender de ti día con día, Señor, y pudieron ser grandes hombres, Señor. No porque fueran en sí mismos grandes hombres, sino que tú hiciste de ellos grandes hombres, Señor. Como todo lo que habla el capítulo de Hebreos número 11, Señor. Todos esos hombres alcanzaron buen testimonio, no porque fueran hombres grandes, Señor, sino porque tu gracia y tu poder reposó sobre ellos, que ellos reconocían su necesidad. Y así en esta noche, Señor, reconocemos nuestra necesidad, Señor. Reconocemos que hemos sido débiles y nos hemos creído fuertes. Te pedimos perdón por eso, Señor, y te pedimos que esta noche, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu poder y tu Espíritu Santo repose sobre nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener victoria y que todo lo que vean las personas y lo que oigan de nosotros, Señor, sea para darte gloria, honra y alabanza, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, en nuestra debilidad. Y nos gloriamos en eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Voy a poner esta canción nuevamente. Creo que se me perdió un poco, pero aquí la tengo.
Si mi fe ha de caer, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.